Ahora sí. Ahí estamos. Sí, puedes comenzar. Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están acompañando. Estamos en vivo junto a María Celeste Armas, que nos va a acompañar para seguir pensando sobre cómo trabajar la temática de participación y democracia este año que estamos viviendo los 40 años del retorno ininterrumpido a la democracia. Les voy a presentar a María Celeste. Ella es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Río Cuarto y tiene un máster en Investigación Educativa por la Universidad de Extremadura. Celeste se dedica a la investigación y a la formación docente y ha fundado el espacio Historia y Educación, donde genera contenidos y talleres que están orientados a la enseñanza de la historia y las ciencias sociales. Los invitamos a todos a que puedan ver sus redes, que puedan ingresar a su página Historia y Educación. Ahí también se van a poder suscribir a una newsletter que siempre envía con material súper interesante para trabajar en las aulas, todo lo que tiene que ver con la enseñanza de las ciencias sociales. Y ahora sí, muchas gracias a todos los coles que son parte de Compartir, que nos están acompañando, y también a todos los otros colegios que se suman a escuchar este encuentro. Y los dejo con Celes. Te escuchamos, Celes. Cuando quieras, puedes iniciar. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Bueno, un poco, no hace falta que siga presentándome, ya Vivi dijo, soy profesora y licenciada en Historia, y la propuesta de hoy es una continuidad de el webinar anterior que hemos también estado trabajando y compartiendo con Compartir sobre la vuelta y la recuperación de la democracia, y en esta ocasión nos encontramos para pensar las estrategias de abordaje en el aula, en la sala de inicial, en el aula de primaria y en el aula de secundaria. Pero bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Díganme si se ve. A ver ahí. Sí, Celes, ahí se ve perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, buenísimo. A ver, ahí está. Bueno, la idea de este encuentro es que dos partes, digamos, ¿no? Dividirlo en dos partes. Una primera parte que implica un breve recorrido conceptual sobre lo que implica la participación, de qué hablamos cuando hablamos de participación, y lo que implica la participación en democracia también, lo que implica el derecho al voto. Vamos a retomar algunas cuestiones que ya vimos en el webinar anterior, pero la idea es tener un marco conceptual, para después poder pensar desde qué lado, desde qué estrategias hay que llevar esto a la sala y al aula. Entonces, esa va a ser un poco la conformación del encuentro de hoy. Recuperando un poco lo que planteábamos en el encuentro anterior, que no sé, quienes lo quieran consultar y quienes, porque voy a hacer algunas referencias al encuentro anterior, y va a ser interesante que a lo mejor quien quiera profundizar en esos temas vuelva a ese encuentro. Así que no sé, chicas, si quieren mencionar dónde pueden encontrar el webinar anterior. Sí, por supuesto. El webinar anterior que compartimos junto a Celeste lo pueden encontrar en la página compartirnovedades.com. Ahí van a poder acceder a la charla completa que tuvimos hace unos meses trabajando también esta temática. Bien,
Esto es interesante porque va a haber algunas cosas que yo las voy a mencionar, pero no las voy a profundizar, pero quien quiera profundizar en eso, ya hay un encuentro sobre eso que pueden ir entonces a novedades de la página compartir. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que nos encontramos en una coyuntura bastante especial este año, porque sabemos que a fin de año se conmemoran digamos, se conmemora la vuelta a la democracia después de la última dictadura y por ende los 40 años de una democracia ininterrumpida. Pero es importante hacer hincapié en que no se trata de 40 años de democracia, sino que se trata de 40 años de una vuelta a la democracia y de una recuperación de la democracia eh, y de una democracia ininterrumpida. Estos conceptos es importante recuperarlos antes de avanzar, porque en primer lugar, hablar de vuelta nos implica pensar que si volvemos es porque evidentemente eh, la historia de la democracia en Argentina y en lo que es nuestro territorio empezó mucho tiempo antes de la última dictadura. No es que hace 40 años que estamos en democracia, sino que hablar de vuelta es hablar de aquellos tiempos donde apareció el voto secreto, universal, obligatorio, y donde se elige a la democracia como forma de gobierno. Y hablar de recuperación nos invita a pensar que se nos fue quitada. Y eso tiene sentido al pensar al pensar las características particulares de la última dictadura, digamos. Entonces, hablar de vuelta y hablar de recuperación es un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Llevándolo a las aulas, estos dos conceptos pueden servir de articulación para pensar los procesos democráticos previos a la dictadura, a la última dictadura, y hablo de la última porque sabemos que también Argentina estuvo atravesada por un montón de gobiernos dictatoriales. Sin embargo, la última dictadura tiene determinadas características que hacen que demos mayor valor a estos 40 años de democracia ininterrumpida. Entonces, estos dos conceptos nos permiten llevar la problemática al aula, articulando el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué el futuro? Y porque nos hace tomar conciencia de la importancia de seguir y de permanecer en democracia. Todo esto, como dije, bueno, ya se profundiza en el encuentro, que pueden acceder libremente a él. Lo que habíamos planteado en ese momento es que hablar de permanencia y de recuperación, de alguna manera nos invita a pensar la recuperación del derecho al voto, y al hablar de vuelta también hablamos de lo que se interrumpió. Y lo que se interrumpió fue justamente una de las mayores cosas, ¿no? Se interrumpieron muchas cosas en la vida política y civil, pero fue el voto. Y acá, hablar del derecho al voto es importantísimo cuando hablamos de participación, pero tenemos que entender que el voto es solo una forma de participación democrática. La vida en democracia, la participación en democracia, depende de otro montón de acciones y de cuestiones y de haceres que implican el sostenimiento de la democracia. Pero para quedarme acá un ratito, ahí hay algunas imágenes de Julieta Lanteri, de Cecilia Grierson, de Elvira Rawson, que son mujeres pioneras en el voto femenino. También está Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña, que fue quien crea la ley, quien lleva adelante la ley del sufragio secreto, universal y obligatorio en 1912. ¿Por qué traigo esto? Perdón. ¿Por qué traigo estos personajes? Y reitero, no quiero ser reiterativo, pero para que sepan que esto lo profundizamos en el encuentro anterior, pero no quería dejar que pase desapercibido en este encuentro, porque generalmente cuando hablamos del voto, primero, nos quedamos en la ley Sáenz Peña, y ahí es como que pareciera que ahí se termina la historia del sufragio, y por otro lado, cuando hablamos del voto femenino, nos quedamos con la primera votación, que fue a mediados del siglo XX, bajo la gestión de Eva Perón, pero esa fue la culminación del voto. El voto femenino tiene otro montón de historia que empieza mucho antes. Y me parece que estas mujeres son muy interesantes de llevar al aula, porque no solo interpelan el voto femenino, sino que interpelan la
historia del sufragio en general. ¿Por qué? Fíjense, la ley en Sáenz-Peña, es la ley del voto secreto universal obligatorio, aparece en 1912. Y Julieta Lanteri vota por primera vez en la ciudad de Buenos Aires en 1911. Fíjense, un año antes de que se establezca la ley Sáenz-Peña. Entonces, llevar adelante estas historias de vida y estas historias del sufragio que no solo ayudan a trabajar género, sino que también ayudan a trabajar la historia política, son interesantísimas de llevar. Solo voy a desarrollar, voy a contar por cómo hace Julieta Lanteri para votar, pero esto se puede profundizar en el encuentro anterior o en un montón de material que está disponible. Julieta Lanteri es una italiana que se nacionaliza argentina, fue una de las primeras en egresar de medicina, de hecho las tres mujeres que nombré son una de las primeras mujeres, son de las primeras mujeres que egresan de la Universidad Argentina, y ella se acerca a votar porque ella dice que en ningún momento la ley dice que la mujer no puede votar. Fíjense que estaba tan naturalizado el voto masculino que no había necesidad de marcar eh, que una mujer no podía votar. Bueno, bajo esos argumentos, antes de la ley Sáenz-Peña, es decir, vota a voto cantado en la capilla, como se hacía antes, ella dice, bueno, quiero votar porque en ningún lado dice que yo no puedo votar. Bueno, ¿qué pasa? Eh, la dejan votar, pero semanas después el Consejo Deliberante se encarga de aclarar de que las mujeres no pueden votar. ¿Qué hace Julieta Lanteri años después? Se postula como diputada por el Partido Socialista con el mismo argumento. No podemos votar, pero en ningún lado dice que no nos podemos postular. Bueno, hay mucho para trabajar, que esto ya lo hemos conversado, pero me interesa pensar que eh, estos personajes y esta historia del voto puede enriquecerse de un montón de maneras más allá de la ley Sáenz-Peña y que nos trae la idea de reforzar el concepto de recuperación y de vuelta, porque no se trata solo de valorar estos 40 años, sino se trata de entender el origen y la historia del sufragio como forma de participación. Ahora bien, que voy a revisar, no sé si me están avisando algo del... Vamos bien, Celes, vamos bien. ¿Vamos bien? Te Ok. hago, sí, perfecto. Te hago una consulta. Más allá de Google, así en general, ¿a dónde nos recomendás ir a buscar material sobre Julieta Lantieri o sobre estas personas que vos estás mencionando que es importante trabajarlas? Mira, en el portal, bueno, en el canal Encuentro han hecho unos especiales que están disponibles en YouTube, muy interesantes, no solo de Julieta Lanteri, sino de Grierson, de Rawson, de Alicia Justo, que también fue una activista. Y de hecho hay un documental con Di Meglio, que es un historiador de la UBA, junto con Dora Barrancos. Eh, Ese documental, que de última después, si quieren, les paso el link, porque si lo quieren socializar. También hay mucho material en el portal educativo Educar y también en repositorios, por ejemplo, del Archivo Histórico Nacional, en los repositorios oficiales fotográficos, en los diarios el Archivo Histórico tiene digitalizado diarios y hay muchos, si uno quiere buscar desde las fuentes directas ahí. Si quieren después, yo les puedo pasar los links, les acerco los links a compartir y pueden socializarlo también. Dale, buenísimo, mil gracias. Genial. Bueno, ahora bien, ya venimos hablando del voto, ¿y qué pasa con esta idea de que cuando hablamos de participar solo se nos viene a la cabeza el votar, ¿no? Pareciera que cuando hablamos de participación democrática, hablamos de votar. Y el votar es un derecho fundamental que sostiene a la participación democrática, pero no es el único. Y bueno, ahí retomo a Mafalda, hay un país y una ciudadanía esperando por la participación ciudadana. Entonces, quisiera partir de esta idea, ¿no? La participación no se
acota y no se termina en el sufragio. ¿Es importante? Claro que sí. ¿Sostiene la democracia? Claro que sí, pero no es la única manera de participar. Y esto es interesante para pensarlo porque cuando lo tenemos que llevar al aula, sobre todo de inicial y primaria, nos preguntamos, bueno, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de participación? Y acá hay que tener en cuenta algunas cuestiones. La participación democrática, en que acá está atravesada, en primer lugar, por la noción de que democracia ya no se concibe más solo como una forma de gobierno, que etimológicamente es el poder del pueblo y demás. Pero hoy en día se entiende la democracia como un estilo de vida que se sostiene por esta participación ciudadana. Y esta participación ciudadana, cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de estos derechos y deberes que asumimos y que comprometemos con el accionar de nuestro entorno cercano y de nuestra comunidad cercana. Ahora bien, ¿por qué hay que hablar de participación democrática fundamentalmente? Bueno, porque la participación ciudadana puede ocurrir en una monarquía constitucional. Nosotros estamos en una participación, digamos, estamos en una democracia respecto de una república. Pero a ver, participación ciudadana puede haber en un montón de formatos de gobierno. Ahora, la participación en democracia tiene características puntuales. Esperen que voy a correr acá que me tapa el... Ahí está. Entonces, la participación democrática se sostiene por la participación ciudadana, pero también está atravesada por ciertos valores puntuales. La tolerancia, la apertura al diálogo, la renuncia a la utilización de la violencia y sobre todo sostenida por el diálogo y la comunicación. Y acá viene algo muy importante que debemos tener en cuenta cuando pensamos en trabajar participación democrática. Y esto es en que esa comunicación y ese diálogo que la sostienen solo es posible si yo reconozco al otro como portador de una respuesta legítima y que es válido que sea diferente a la mía. ¿Y por qué me detengo acá? Porque a veces entendemos, citamos a la democracia o referimos a la democracia para decir, estoy en democracia, yo puedo decir lo que, tengo la libertad de decir lo que quiero, tengo la libertad de hacer valer mi derecho, perfecto. Pero nos olvidamos la parte de que el otro, en tanto piensa diferente a mí y en tanto acciona diferente a mí, también es un ser democrático. Entonces, una de las cosas que más resquebrajan la democracia es la falta de comunicación y la falta de apertura al disenso. Los autores especialistas en este tema especifican que el disenso, es decir, el disentir, es intrínseco a la democracia, porque si no podríamos hablar de pluralidad de voces y de diferencia de ideas, no estaríamos en una democracia. Estaríamos en una monarquía, estaríamos en otro tipo de gobierno, en una autarquía. Entonces, para que la participación ciudadana y la participación democrática tenga sentido, tiene que estar basada en un diálogo en donde el disenso y la diferencia tenga lugar. Y frente a ese disenso y a esa diferencia haya tolerancia. ¿Qué nos está pasando hoy con las redes, por ejemplo? Y bueno, a veces las redes nos llevan a agruparnos o a aglutinarnos con quienes piensan similar a nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo algoritmo te va llevando a que lo que te va interesando te hace una comunidad de seguidores, a menos que seas muy hábil y distraigas al algoritmo. Bueno, estas cuestiones que en la infancia y en la adolescencia son, y que es el mundo de los adolescentes hoy en día, es el rol de la escuela el que tiene que plantear, habilitar ese disenso con protección, ya lo vamos a ver. Pero eso es es un pilar de la participación democrática que debemos llevar al aula. Y acá hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la diversidad de formas que adquiere la participación. No, ahí vimos que no es solo el voto, ya vamos a ver algunas cuáles. La segunda es
las precondiciones o garantías que tiene que haber para que alguien se sienta habilitado a participar democráticamente. Y la tercera es lo que las instituciones escolares o el grupo de adultos que acompañe esa participación, porque no nos podemos olvidar que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, deben hacer para acompañar. Digamos, lo que tienen que tener en cuenta esas instituciones y ese adulto para acompañar la participación en estos tres niveles de inicial, primario y secundario. Respecto a la diversidad de formatos de participación que existen, estamos frente a posibilidades de proyectos de ley. Hay algo muy particular que sabemos que es hoy cualquier ciudadano puede acercar un proyecto de ley. Eso no pasa en todos los países, ¿no? Hay leyes, como vimos, la ley Micaela, por ejemplo, o leyes que van saliendo a partir de conflictos sociales que van apareciendo, donde el ciudadano tranquilamente puede generar un proyecto de ley. Dar a conocer eso es una forma de participación. Las cuestiones de las asociaciones o los asociacionismos, que también, o las ONG, ¿no? O las fundaciones, que participar en proyectos del tercer sector o de impacto social o de asociaciones comunitarias, barriales, por ejemplo, también son una forma de participación. Hacer algo respecto a las problemáticas locales, ya sea de la institución o ya sea del barrio o de la comunidad o de la ciudad, también es una forma de participación. Y ojo acá, en este nuevo mundo del nativo digital, hoy en día la creación de contenido de divulgación, que va de la mano con la acción de las redes sociales, también implica una participación. Y acá tenemos que trabajar en la responsabilidad de la producción de lo que se divulga en redes sociales. Le hace memes, le hace reels, le hace TikTok. ¿Por qué? Porque hoy en día, querramos o no, están estas imágenes de estos influencers que aparecen generando contenido y ya está comprobado que motivan a una idea en participaciones para un lado o para el otro, digamos, ¿no? Pero influyen, ¿no? Como la palabra lo dice. Entonces, entender que la participación ciudadana hoy en día también aparece en lo que, no solo en lo que yo creo en redes sociales, sino también en lo que comparto. ¿Vieron cuando en muchas campañas de género y de prevención de violencia de género se dice que también está a quien le llegue eso al celular, viralizarlo, ¿no? Bueno, algo similar, sí. Pensé que me iba a... No, que sí, que sí. Perdón, pensé que... Bien, bueno, algo similar pasa con la participación ciudadana. Si yo de repente me llega una fake news, ¿no? Algo que no está chequeado, o algo que no compruebo, o que quizás ese meme puede generar más bronca o más disidencia que el aportar. Bueno, todas esas cosas es importantísimo tomarlo desde la participación ciudadana en el aula. Y sí, obviamente, trabajar el sufragio, claramente, como una forma más de participación. Ahora, para que todo esto, estos tipos de participaciones lleguen al aula, tiene que haber garantías, digamos. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, se le tiene que, como docente, como adulto, como institución, yo tengo que dar acceso a información oficial, es decir, asegurarme que mis estudiantes tengan acceso a una información legítima y oficial. Y eso también es una garantía que tiene que dar el Estado, todos los estados, no solo Argentina, ¿no? Después, ¿qué pasa con los datos oficiales? Bueno, es otro cantar, pero que tienen que ser públicos, tienen que ser. Y de hecho, todas las sesiones, todos los proyectos, todo lo que se sesiona, uno porque quizás no está tan pendiente, pero todo eso está en la página del gobierno oficial, uno puede tener acceso a todo lo que ocurre en las diferentes sesiones.
Otra cosa que tenemos que garantizar para que esta participación exista es la garantía en la libertad de expresión. Es decir, ya vamos a ver en el próximo punto, si yo llevo un proyecto, genero un proyecto con alumnos sobre, no sé, difusión de la limpieza del basural, en el caso de Río Cuarto hay un basural que está en un barrio de la ciudad. Entonces se hacen muchas campañas para la limpieza del basural. Bueno, a veces esos proyectos tensionan con ciertas cuestiones políticas. Bueno, yo tengo que garantizar a mis estudiantes que esos proyectos van a tener la libre expresión y que ellos se pueden expresar libremente sin ningún tipo de peligro. Esto va de la mano del apoyo institucional, esto va de la mano de que ellos puedan conocer sus derechos y sus obligaciones, y puse apoyo institucional 2 veces. Bueno, y esto va de la mano, y sobre todo en nivel inicial, y acá cito a una guía que también les puedo pasar este link, Vivi, haceme acordar, sobre una guía que lanzó UNICEF, que se llama Educa dando alas, donde hacen todo un abordaje sobre la participación. Hay un documento para participación en infancia y un documento para participación en adolescentes. Es interesante de compartir eso. Otras 3 cuestiones que lo que las instituciones tienen que tener en cuenta al momento de trabajar con participación ciudadana es la paciencia, es decir, los proyectos que se plantean, ya sea en el ámbito cultural, en el ámbito ambiental, en el ámbito institucional, no tienen que ser algo aislado. No es para cumplir trabajo participación porque llega el efeméride o porque este año se celebran los 40 años, listo, lo hice, ya fue. No, tiene que ser una participación progresiva, un proyecto que tenga sentido, y esto requiere tiempo, ¿no? Esto requiere tiempo, requiere etapas, y es muy probable que los frutos de los proyectos que nosotros hoy planteamos se vean en 1 o 2 años. Y quizás como docentes no estemos para verlo, pero bueno, es la responsabilidad docente plantearlos con el tiempo esperado. La protección. Y acá, si bien está lo que ya dije antes respecto a la protección de la libre expresión, ya vamos a ver que cuando veamos el nivel inicial es importante pensar que uno va a dar lugar a la expresión, o en primaria, ¿no? A la diversidad de opiniones. Cuando damos lugar a ejercer la libertad o a la participación desde una preferencia propia, según ideologías propias, tenemos que entender que no todos van a pensar de la misma manera. Entonces tiene que haber un ambiente cuidado y tiene que haber normas claras en cómo van a ser las dinámicas participativas. Sabemos que hoy no es fácil conversar con quien piensa diferente. Y ese ambiente seguro tiene que crearse en la escuela y tiene que estar gestionado por la mediación docente. Y en tercer lugar, la promoción y la divulgación. Digamos, todo trabajo de participación, por más que se trabaje a nivel institucional, debería ser, o el alumno o el estudiante o las estudiantes deberían ver que de alguna manera puede llegar a impactar en la sociedad. Entonces, el promover, el contarlo a otras escuelas o a ámbitos públicos o difundirlo, no sé, en redes sociales, le da sentido participativo al trabajo que haga el estudiante en el aula y las estudiantes. Bueno, y acá voy a hacer un stop. No sé si hay alguna pregunta acá. Mientras voy trabajando en esto, a lo mejor doy tiempo a que en YouTube se aparece alguna pregunta o algo. Hace poco, no sé si vieron esta noticia, no sé si se acuerdan, que apareció esta noticia donde un estudio de Harvard aseguraba que el fin del mundo va a llegar en el 2026 y debido a la responsabilidad de la humanidad en la sobrepoblación. ¿Alguien ha podido indagar en esta noticia? No sé si voy a dar un ratito de tiempo a ver si la han visto primero, si alguien ha indagado sobre esto.
Por ahora, Celeste, en el chat de YouTube no estamos teniendo comentarios ni preguntas. Yo, por Bueno, mi parte, es la primera vez que la veo esta noticia. Eh, no la había visto. no te asustes. Quizás tenía que ver con que a veces uno elige apagar un poco los noticieros, ¿viste? O ciertas noticias que abruman un montón, pero me estoy enterando ahora. Bueno, a ver, bueno, yo les pregunto, chicas, porque yo en mi celu se sigue viendo sin transmitir, pero si ustedes me dicen que se está transmitiendo, Sí, 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 tenemos sí, ya usuarios que lo están viendo y me han confirmado por distintas partes que que ya se está. estamos en vivo. Bien, bueno, por qué traía esta noticia un poco? Cuando uno pensaría, ¿qué elementos cuando uno tiene que buscar información, ¿no? O la información que llega, esta noticia aparece por redes sociales. ¿Por qué voy a esto? En primer lugar, porque hoy en día mucha gente, el medio de información que tiene son las redes sociales. Mucha gente se informa por Instagram, que no está ni mal ni bien, qué sé yo, pero ya está comprobado que como los noticieros y los diarios y la prensa tiene cuentas de Instagram o Facebook, hay mucha gente que solo se limita a eso. Cuando uno busca información para informarse, justamente, a veces busca referencias, ¿no? Uno podría decir, bueno, Harvard es una universidad reconocida, no van a alargar a, lo primero que hace uno es ver si es una fake news. Bueno, yo lo que hice que fue ver en diferentes diarios, no, efectivamente, todo el mundo hablaba de que investigadores de Harvard aseguraban el fin del mundo en el 2026. Entonces me tomo el trabajo de indagar un poco más qué pasa con este estudio, cuál es el origen, y llego a la explicación que todas las noticias de alguna manera lo dejaban entrever, de que es cierto que investigadores de Harvard eh, aseguraron que el fin del mundo llegaría en el 2026, pero tomaron, este estudio es de 1960, ellos tomaron un dato muestral del crecimiento poblacional de 1960. Entonces, ¿cuál es la trampa? Que en 1960 había un crecimiento poblacional exponencial. ¿Qué quiere decir? Que si ese crecimiento poblacional se hubiera sostenido esa dinámica hasta el 2023, seguramente en el 2026 vendría el fin del mundo. ¿Pero qué pasó? Por un montón de razones, el crecimiento poblacional disminuyó, se autorreguló. Entonces, eso hace que los datos que habían tomado para sacar esta conclusión ya no sean válidos. Digamos, si el movimiento poblacional se hubiera sostenido en el tiempo como 1960, seguramente sí, pero esto no ocurrió. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el principal problema que tenemos hoy en día en la participación democrática y en la vida en democracia y en la comunicación democrática es el sesgo de información. Sabemos que hoy las empresas y las escuelas también, las universidades, están pidiendo las famosas soft skills, las habilidades blandas. Es el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad. El pensamiento crítico se vuelve muy difícil de trabajar cuando estamos invadidos de sesgos informativos. Entonces, antes de pensar cualquier estrategia para cualquiera de los niveles, que a eso vamos a ir ahora, puntualmente nivel por nivel, es entender que como docentes tenemos que primero, y acá, esperen que voy a, tener y asumir una responsabilidad crítica en el divulgar, en el informar, en el planificar y en el transmitir. Acá dejo una viñeta de la hermosa Mafalda en cuanto a los medios. Eh, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la participación? Y bueno, porque como ya dijimos, la participación democrática no se acota en el voto.
Ahora, para ver las otras formas de participación, yo tengo que partir de información legítima. Y si las redes sociales, si el ambiente en el que se mueve mi estudiante no lo aporta, es la escuela la que tiene que aportar. Es la escuela la que tiene que ser ese lugar seguro donde se legitime esa información. Y que nos puede pasar a cualquiera, porque hay un montón de referencias que podemos creer que son así y cuando indagamos un poco más, no lo son. Y porque la peor enemiga de la comunicación es la desinformación. Entonces, bien, ahora sí, vamos a ir viendo nivel por nivel, pensar algunas ideas y después si si van surgiendo comentarios o acepciones en torno a cada nivel, me van comunicando. En nivel inicial, partimos de 3, 4 y 5 años, las capacidades en torno a lo participativo parte de la noción de trabajar la noción de referencia, es decir, de preferencia, perdón, discúlpeme, de preferencia. Es decir, que se identifique lo que el niño o la niña prefieren, pero no es solo identificar lo que prefiero, sino que la preferencia individual importa y de que está la libertad de expresar mi preferencia, hablo desde la infancia, y el saber, la institucionalización de ese saber tiene que ser que mi preferencia no compite con la preferencia del otro, sino que convive. Para quienes no estén familiarizados con el término institucionalización, en una planificación educativa, cuando uno planifica una actividad, toda actividad tiene una institucionalización. ¿Qué significa? Que si yo trabajé el barrio, la cuadra del jardín, ¿no es cierto? Y vi los negocios que había, trabajé con el espacio y demás, bueno, ¿qué va a ser la institucionalización? Bueno, cuando yo reúna a los chicos y diga, bueno, hoy aprendimos tal cosa y tal cosa y tal cosa. Hoy aprendimos todo lo que hay en la cuadra, hoy aprendimos que la cuadra del jardín se encuentra en tal barrio, hoy esa es la institucionalización de un saber. Entonces, la noción de preferencia para trabajar la participación en nivel inicial no solo tiene que partir de la idea de que ese niño se sienta libre de expresar lo que prefiere, sino de que se quede con el aprendizaje institucionalizado de que yo prefiera esto y que vos prefieras lo otro, no es una competencia. Y esto parece una obviedad porque lo que pasa con las ciencias sociales es que decimos cosas que parecen muy obvias, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Y en una sociedad cada vez más meritocrática y más competitiva, vuelvo a eso, la escuela tiene que ser ese lugar donde se enseñe el convivir y no el competir. Ojo, no estamos hablando de dar valor al esfuerzo, de dar valor a los avances personales, no tiene que ver con eso, sino que en términos de participación. Lo otro es trabajar lo que se comparte socialmente. En nivel inicial se trabaja mucho el grupo social cercano, el entorno cercano, el barrio, los grupos de pertenencia. Ahora, hay una noción para trabajar desde la lógica de la participación. La diferencia entre es de todos y no es de nadie. Hay una actividad que ya la iba a nombrar, pero la nombro ahora, que es muy interesante hacer en las salas de nivel inicial, que es, por ejemplo, poner juguetes o elementos, objetos, donde la consigna sea que no son de nadie, y poner otro grupo de elementos o juguetes o lo que sea donde son de todos. ¿Y qué pasa con la conducta respecto a lo que es de todo y a lo que no es de nadie? ¿Por qué? Porque esto después se va a trasladar a los ámbitos públicos, a los ámbitos del colegio, a los ámbitos del trabajo en equipo. Si es de todos, o sea, lo público es de todos, no es que no es de nadie. Y esto tiene que ver con el registro de un otro, con el registro de ser un ser social, y trabajarlo a nivel inicial contribuye a la descentración del yo. Vieron que en términos de Piaget existe
una mirada egocentrista del niño, no porque es malo, sino porque solo puede entender la unidad de medida para entender el mundo es el mismo. Y esto hasta primer ciclo de primaria muchas veces se sostiene. Entonces, trabajar esto es interesantísimo para contribuir a esa descentración del yo y habilitar el ser social. Y el tercer aspecto que uno puede estar pensando para trabajar participación en nivel inicial son los registros de escucha en espacios cercanos. El registro de escucha lo van a entender, lo van a ver que lo planteo para los 3 niveles. Pero hay algo interesante que uno puede hacer en nivel inicial que tiene que ver con la escucha activa y el registro de la escucha. Y vuelvo a decir, parece una obviedad, pero ni siquiera siendo adultos nos tomamos tiempo para escuchar. Hay una actividad, un juego, que es como hacer el juego de la estatua, pero que cuando se frena la música, en vez de jugar a que el que se mueve pierde, cuando se frena la música hay que registrar sonidos, ya sea la puerta, una puerta del jardín, si la sala está cerca de la calle, el ruido de los autos, siento los niños de la otra sala, a lo mejor, o no sé, una ventana que se abrió. Que exista ese registro de escucha parece que no tiene nada que ver, pero desde lo social tiene que ver, porque estamos habilitando un tiempo a la escucha atenta, el día de mañana se va a trasladar a la escucha de un colega, a la escucha de un par, de un compañero, de una compañera, a la escucha del asenio, y también registros visuales y hasta también olfativos también. Porque todo eso es el hecho de decir, bueno, no soy yo el centro, sino que hay un entorno. Y eso es la base para después fortalecer la participación democrática en otros niveles. No sé si hay alguna duda hasta acá o comentario en torno a este nivel. Por el momento no estamos teniendo dudas o ¿No? comentarios, Celeste. Bueno, yo también para que descansen de mi voz. Acá, bueno, acá yo voy poniendo, esto va a quedar grabado también, algunas ideas, bueno, esto ya lo dije, los objetos desde todo o es de nadie, los registros, hay actividades muy lindas que se pueden hacer, por ejemplo, generando un registro, una tabla doble entrada, donde haya un ojo, una nariz y una oreja. Entonces, habitar los diferentes tiempos de registro y que se dibuje, no sé, a qué vuelo, a lo mejor, no sé, hay humo, ¿no? Entonces, bueno, dibujar lo que escucho y lo que veo. El registro de con los sentidos ayuda mucho. La pedagogía del cuidado, la idea de trabajar en la pedagogía del cuidado es una corriente que se viene trabajando desde hace mucho, que justo el gobierno, yo que estoy en un instituto de formación docente, el gobierno mandó justo un libro a la biblioteca de pedagogía del cuidado, que tiene que ver con trabajar en los niños el autocuidado y el cuidado del otro. Y entender en tanto yo me cuido y cuido lo propio, estoy cuidando lo del otro. Trabajar desde la pedagogía del cuidado es una manera de trabajar desde la participación. Si quieren sobre pedagogía del cuidado y demás, también me pueden escribir a contacto@historiaeducacion.com y también puedo yo aportar material sobre esto o también se los paso. La pedagogía de la amistad o la ecología emocional son también nuevas corrientes de abordaje que básicamente en lo que se centran es en identificar no solo lo que siento, porque a veces está este error de la inteligencia emocional de creer que lo emocional tiene que ver con decir lo que siento. No es solo decir lo que siento, sino que se trata de registrar lo que siento, registrar que el otro siente diferente, que tranquilamente se puede convivir en la diferencia. La pedagogía de la amistad también invita a entender las maneras de vincularme entre pares y que a veces sabemos, siendo docentes, sabemos lo que cuesta el trabajo en equipo, sabemos lo que cuesta el convivir, sabemos lo que cuesta la inclusión, sabemos que siempre hay casos donde el
convivir se hace complejo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con participación? Y bueno, que la base de la democracia es el habitar con el disenso y la tolerancia y la empatía de lo diferente para poder votar y elegir con pensamiento crítico. Entonces, es importantísimo que desde nivel inicial se trabaje en estas cuestiones. Lo mismo que trabajar con derechos y deberes, ¿no? Entender ya derechos que ellos pueden entender, como el derecho al juego, el derecho al descanso, el derecho a una educación, el deber de mantener lo que es de todos en buen estado, cuidar lo público. Todas esas cuestiones también se pueden trabajar acercando a nivel inicial. En torno al nivel primario, acá ya quizás haya que hacer algunas salvedades en torno a primer ciclo y segundo ciclo. Digamos, ya el niño en primer ciclo de primaria ya empieza a salirse de ese centro del yo y es importantísimo que empiece a registrar al otro. Ahora bien, primaria desde la participación, cómo trabajar participación democrática, es hacer el foco en el trabajo colaborativo, en el trabajo en equipo y sobre todo en la resolución de problemas en equipo, ¿no? Digamos, darles desafíos que puedan trabajar en equipo y que puedan identificar el valor que cada uno puede aportar a eso. Una segunda noción que ya se trabaja a nivel primario es la idea, el sentido del sufragio, es decir, el voto. Ya podemos ir trabajando con la noción del voto, de cómo, de por qué se vota, pero atención, porque lo ideal sería que a nivel primario se trabaje al sufragio o al voto como una elección y no como una competencia de ganar. Es decir, que yo voto porque elijo según mi ideología o según mi opinión o según la opinión que yo forjé, que investigué y que creo que va con mis principios. No votar al que va a ganar. Y eso es algo que en el mundo adulto y hoy es otra de las cosas que los autores dicen que debilitan la democracia. Cuando se se vota para ganar y no se vota para elegir. ¿No? Está bien, yo entiendo que la situación de la Argentina está muy compleja, donde elegir con convicción se vuelve muy difícil, pero hay que erradicar esta idea de que yo voto para que gane, porque no es una carrera de turf no es una carrera de caballos, digamos, es el futuro del país y la base de la democracia se basa en que elijamos según nuestras ideas y nuestros disensos. Entonces, en nivel primario ya se puede empezar a trabajar esta idea del voto como elección a partir de ideas propias. Y también desde implicancias en problemáticas institucionales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué problemas tiene la institución? ¿Qué problemas tiene la institución que el alumnado puede comprometerse? Y hablo de cosas básicas. La limpieza del patio después de los recreos, no sé, el ausentismo, quizás, a lo mejor falta, no sé, pintar los bancos, pintar las paredes, faltan cestos de basura, bueno, ¿qué problemática institucional se puede comprometer el alumnado de primaria? Pero para eso, no olvidarse de todo lo otro. Gestionar un proyecto en el que se trabaje en el equipo, acá pasó ya a la segunda filmina, que es acciones concretas, digamos, que esos trabajos, que esos proyectos institucionales tengan roles, que asuman roles. No sé, uno investigará cómo se hace, el otro se encargará de buscar los materiales, el otro se encargará de organizar quiénes lo van a hacer, otra se encargará de la difusión y la promoción. Digamos, la participación democrática desde el ámbito primario en este tipo de cosas puede ser fundamental. Como trabajamos el registro de un otro, también una práctica que se puede hacer desde lengua y literatura es hacer biografía entre pares, es decir, trabajar con hacer la biografía de mi compañero. ¿Qué me habilita esto socialmente?
Bueno, a validar la vida de otro, a validar una vida diferente. Indagar también sobre problemáticas barriales, quizás ya en un segundo ciclo. ¿Qué pasa en el barrio? A lo mejor hay cuestiones que barrialmente se puede contribuir. Simulación del acto electoral, es decir, esto también ya lo habíamos visto en el webinar pasado, generar un simulacro con campaña, con presentación de ideas para la mejora de la escuela o para la mejora del aula o del grupo, ¿no? Y que se hagan un DNI, que se simulen un DNI, que se elija un presidente de mesa, que se elijan candidatos, que haya un tiempo de campaña al interior de la escuela, pero que después del simulacro del acto electoral no quede solo ahí, sino que es un momento de reflexión de, bueno, ¿qué pasó durante esa campaña? ¿Qué estrategias se pensaron para la difusión? ¿Ocurrió algo que no está tan bueno, a lo mejor que no está moralmente bueno, o se vio moralmente correcto todo lo que hicieron? ¿Esos candidatos o candidatas se eligieron ellos mismos o hubo compañeros que insistieron? Bueno, todas esas prácticas se pueden ir gestando como simulacros ya en el nivel primario para entender el valor de la elección. Y después que se vota, bueno, ¿por qué elegí? ¿Porque era mi amigo o elegí porque la propuesta que me traía para mi aula a mí me resultaba interesante? Son cuestiones que pueden ser proyectos anuales, ¿no? Proyectos que se pueden dar a lo largo de todo el año, si se quiere trabajar. Y para cerrar, vamos con nivel secundario, que acá ya podríamos empezar a pensar, a trabajar cuestiones en torno a la responsabilidad y la decisión. Pensemos que hoy en día el voto, ya nuestros estudiantes de secundaria ya votan. Entonces, acá sí quizás hacer hincapié en la elección más que en el sufragio en sí, en todas las instancias previas de elección, pero también en todas las otras instancias participativas que existen a nivel ciudadano. Lo fundamental es la responsabilidad del sentido crítico, la autonomía y la independencia. Y acá es enfrentarlos a situaciones en las que ellos deban resolver autónomamente. Ya vamos a ver algunas opciones en la próxima diapositiva. Entender las diferentes instancias de participación ciudadana ya desde las ONG, desde los centros comunitarios, desde instituciones que estén comprometidos ya. O por ejemplo el proyecto, no sé, en algunas ciudades está el proyecto de la ONU, me parece que es en la mayoría, donde hay una réplica de la Convención de Naciones Unidas a nivel estudiantil. Generalmente se organiza por ciudades o por regiones, pero incentivar a los estudiantes a que participen de estos simulacros es sumamente interesante porque implica investigación, implica ponerse en el lugar de diferentes países. Por ejemplo, a alguno le puede tocar Argentina, pero a otro le puede tocar República Checa, a otro le puede tocar España. Digamos, hay proyectos donde desde el ámbito secundario uno puede estar trabajando posicionamientos que den autonomía e independencia. Y sobre todo, indagar, y sobre todo con las redes sociales y con las fake news, y sobre todo la selección de información. ¿De dónde me informo? ¿Cómo me informo? ¿A quién le creo? ¿Por qué le creo? Y esto es fundamental para empezar a trabajar la participación ciudadana a nivel secundario. Algunas ideas, digamos, ¿no? Y ya con esto cerramos. La simulación de debates ideológicos. Por ejemplo, si uno está trabajando en historia, ¿no? Y está trabajando a lo mejor historia argentina. Bueno, quizás hacer un simulacro de debate donde cada grupo asuma un rol partidario, se pongan temáticas y se tengan que justificar, defender y convencer, ¿no es cierto? Pero que haya un momento de investigación, un trabajo en equipo, una división de roles.
Otra actividad interesantísima que hay para hacer es elegir una noticia, preferentemente nacional, y mostrar la misma noticia desde diferentes diarios. Diarios ideológicamente opuestos, que sabemos que existen. Entonces, mostrar la misma noticia. ¿Qué nos habilita esto? A ver que el medio, no sé si el medio miente, porque el periodista tiene que tener cierto respaldo de fuente, no va a inventar. El tema es que la verdad se sesga. Entonces, a veces, ver la misma noticia desde diferentes diarios nos permite tener una idea más acabada de lo que realmente pasa y sacar conclusiones críticas mucho más sostenidas y mucho más significativas. Investigar también, otra opción es conocer qué leyes salieron de la ciudadanía, qué leyes salieron del pueblo, sobre todo ahora en violencia de género o en maltrato infantil. Han salido muchísimas leyes de problemáticas sociales. Trabajar con esos proyectos de ley también puede ser interesantísimo. También es interesante desafiar una actividad muy interesante, es mezclar fake news, que son noticias falsas, que las noticias falsas sabemos que se generan por bots, ¿no? Son robots o, a ver, personas que mecanizan, no sé si he dicho bien la palabra, pero estructuran noticias falsas adrede para poner un tema en tendencia. Mezclar noticias falsas con noticias reales, que sean los estudiantes los que tengan que organizar y darse cuenta mediante una investigación exhaustiva y crítica cuál es real y cuál no. Trabajar con proyectos de divulgación en redes sociales, por ejemplo, se trabaja un tema, ¿no? Por ejemplo, que trabajan con algún proyecto barrial o con algún proyecto de la comunidad. Después que se genere un Instagram propio para divulgar eso, pero ver qué estrategias de manejo de la información va a haber en esa divulgación de redes sociales, ¿no? Y analizar también plataformas políticas reales, trabajar con múltiples plataformas políticas y analizarlas todas. Pero para esto tenemos que entender, no nos tenemos que olvidar de lo que vimos antes de las 3P. Promoción, protección y paciencia. Si yo voy a generar un espacio de debate, las reglas tienen que ser claras, tiene que haber mediadores, tiene que haber escucha, tiene que haber respeto, tiene que haber protección, ¿no? Porque todo esto hace a la consolidación de la democracia. Y acá, y ahora sí con esto cierro, estos valores de participación democrática que nosotros queremos llevar a las salas y al aula, tiene que verse reflejado en la comunidad adulta institucional. Si yo genero esto en el aula, pero no confío en mi colega, si hablo en desmérito de alguien en la institución, si esto no ocurre, si yo no estoy abierta, si yo no estoy crítica como docente, es muy difícil que se transmita ese valor democrático. Esto tiene que replicarse en la comunidad institucional. Y acá quiero recuperar del encuentro anterior una conclusión muy similar, y es que Waldo Ansaldi, cuando se termina la oleada de dictaduras latinoamericanas y se empieza a hablar de la recuperación democrática en toda Latinoamérica, Waldo Ansaldi dice que la hayamos recuperado no quiere decir que esté fortalecida. Y la democracia corre riesgo si solo depende del voto. La democracia corre riesgo si no hay una convivencia y una comunicación ciudadana, participativa y alejada de la violencia. Entonces, todo esto que queremos llevar al aula y fomentar tiene que replicarse en la comunidad adulta para que esto tenga sentido. Bueno, y con esto paso acá, muchas gracias.
cualquier duda, cualquier material que a lo mejor les interese, yo si bien les voy a pasar todo a Viviana y a la plataforma a compartir, si hay alguna otra duda, esos son mis contactos, mi dirección de mail, y bueno, y muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Celes, a vos por estos 3 encuentros que tuvimos. La verdad que nos llevamos ideas muy innovadoras y que nos permiten seguir pensando, ¿no? Es toda una temática que nos atraviesa como argentinos, así que mucho para pensar y para reflexionar. Te agradecemos y te comprometo a que nos pases los links de esas páginas y estas nuevas pedagogías para que podamos compartirlo con nuestros colegios y seguir investigando y seguir capacitándonos. Genial, sí, voy a mandarles no solo lo de las mujeres de Julieta Lanteri, sino también de pedagogía del cuidado, de pedagogía de la amistad y demás para que puedan acercarlo. Buenísimo. Y muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos, Celes, y gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en estos